Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Esta semana es la segunda de Adviento y tenemos un programa en donde el mensaje principal es la esperanza, pero también la conversión. Pues en esta segunda semana utilizaremos como símbolo el color verde, que es el símbolo de la esperanza por el advenimiento de un tiempo nuevo, pero con una clara advertencia, que tenemos que convertirnos de corazón. Y aparecerá en escena el precursor, Juan Bautista. Este precursor nos hablará de Jesús, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo y dador del Espíritu Santo, quien nos bautizará con el Espíritu Santo. Y por eso se nos exige un cambio radical a partir del anuncio de la venida, pero también de la muerte y del triunfo a través de la resurrección, como una primicia de lo que será también nuestra resurrección. Escuchamos ahora el mensaje de la lectura del día domingo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizaran, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con sus obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta de la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Mis hermanos, esta lectura nos habla muy claramente de que tenemos que hacer ver con nuestras obras que estamos en proceso de conversión. Esta es un anuncio puro que es muy valiente y proclama en verdad la expectativa y esperanzas que debemos tener en el Mesías que está por venir. ¿Tú quieres ser un verdadero discípulo de Jesús? Entonces, estás convocado a testimoniar y reencender esa esperanza en el reino de Dios, en este reino que hemos estado hablando todo este tiempo de nuestro programa, este reino de Dios que se construye con el poder del Espíritu Santo. Y esta figura emblemática del Adviento, que es Juan Bautista, que nos habla permanentemente de preparación, es la figura de un gran precursor que nuestro Señor Jesús coincide, ¿no?, con su primer discurso de conversión. Hay allí dos mensajes coincidentes que nos hablan siempre de la conversión. Juan Bautista, por ejemplo, nos dice: conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. Es el mismo mensaje de nuestro Señor, que nos impulsa, nos lleva, nos invita a la conversión radical, pero acompañada de símbolos muy importantes, como por ejemplo vagar por el desierto, como Jesucristo también empieza su peregrinaje a través de una reflexión, oración
y tentación en el desierto. Juan Bautista llevaba una vida ascética. Acabamos de escuchar que comía saltamontes y se alimentaba con miel. Y empieza en el desierto para recomenzar las relaciones del hombre con Dios. Pero empieza una nueva alianza y Juan Bautista es el profeta. El profeta que anunció Isaías, que nos hablaba de una voz en el desierto y que bautizaba a todos. Esta presentación de nuestro Señor Jesucristo viene con un episodio de su bautismo, desde una teología práctica, en donde se nos dice, no crean que solamente porque son hijos de Abraham, porque pertenecen a un pueblo escogido. Claro, los fariseos, los saduceos, pertenecían y creían que con esa pertenencia ya bastaba para salvarse y con una obediencia ciega a las leyes, pero no, eso no lo era todo. Y Juan Bautista nos dice, yo les bautizo con agua, pero luego vendrá uno que les bautizará con el Espíritu y repartirá ese Espíritu Santo y ese fuego para la salvación de todos. Y no solo de los privilegiados, no solamente de la casta elegida, sino es una salvación para todos. Se acaban los privilegios que la religión oficial de los judíos propugnaba, ¿no? Los maestros de la ley habían monopolizado el culto, la práctica, la fe. Se termina la antigua alianza, se termina y se cierra el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos la posibilidad de un cambio de mentalidad. Que el testimonio de Juan Bautista nos lleve a recordar que tenemos que hacer nuestro este anuncio del reino, el reino que nos exige un cambio de mentalidad. Recuerden esto, se separará la paja del trigo, se separará y se llevará el trigo al granero y se quemará la paja en ese fuego que no se extingue. Escuchemos ahora la lectura del día lunes. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes sean. Ahora sí. Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa, glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Mis hermanos, efectivamente, hoy hemos visto maravillas y vamos a ver más maravillas. Pero recordemos que nuestro Señor también dijo, nadie es profeta en su tierra. Por eso que los paisanos de Jesús no le reconocen, no creen en él. No aceptaron este gran escándalo para ellos, este escándalo que Jesucristo anunciaba diciendo que había llegado el tiempo en que Dios se había encarnado y se había hecho hombre.
Dios se hace hombre y habita entre nosotros. Ese Dios inmenso, que desde la pequeñez de nuestra naturaleza se hace hombre en ese hijo del carpintero, tan humano, tan común y corriente. Ese es el Dios en el que creemos los cristianos. Dios que se da a conocer en un hombre concreto, que se encarga en este Jesús de Nazaret, nuestro hermano, que es uno de nosotros, es uno como nosotros. Por eso se escandalizan los fariseos y los maestros de la ley. Y el primer escándalo se desata cuando Él, como Dios, como enviado de Dios, puede perdonar los pecados. Ya no importa el milagro para los maestros de la ley y los fariseos, ya no interesa la obra milagrosa, la obra de este Dios hecho hombre, sino oyen que perdona los pecados. Y ese otorgamiento del perdón de los pecados por nuestro Señor Jesús es un apoyarse en la fe de aquellos que sienten enfermedades, que sienten dolor. Este hombre, como los demás, cómo se conduele de la tragedia de otro. Y los fariseos se preguntaban, si este hombre como los demás, ¿cómo va a ser Dios? Pero no, era el Hijo de Dios. ¿Quién es este blasfemo? Decían, si solo Dios puede perdonar los pecados. Correcto, solo Dios puede perdonar los pecados y el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el mismísimo Hijo de Dios vivo. Por eso dice, todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, claro, los que creyeron. Y empezaron pues a creer en esta divinidad, muchos motivados por los milagros que hacía Jesús, pero al final le condenan. Y en este Adviento, mis hermanos, confirmemos la fe que proclamamos en el credo cada vez que lo rezamos. Digamos con toda seguridad que Jesús es hombre y Dios verdadero, pero también sigámosle de cerca, escuchando su palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja a las 90? ¿Acaso no deja a las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Mis hermanos, qué hermoso mensaje el de este martes de la segunda semana de Adviento. El Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Hermanos, Dios nos ama. Él es nuestro Padre y sufre, ¿cómo sufre nuestro Dios con el alejamiento de cada uno de sus hijos? Pero ya escuchamos que Él no se queda tranquilo. Inmediatamente se da cuenta y se pone a buscar a la oveja perdida hasta que la encuentra. Se alegra mucho y le abraza. Pero pongámonos a pensar, ¿por qué sufre tanto un padre, un Dios de amor, si el hijo es un desgraciado? Y es que Dios nos perdona. Dios nos espera siempre con los brazos abiertos. Sea cual sea la situación de nuestra vida en la que nos hayamos perdido, en la que nos hayamos alejado. Nuestro Dios amoroso, ese buen pastor, deja a las 99 ovejas que están en el cielo, que están en el redil, y se va hacia lo más bajo, hacia el pecado, hacia donde ha ido la oveja pecadora. Y es lo que pasa en el Adviento. Nuestro Dios viene, se trae abajo todo su poder, su divinidad, se vuelve hombre, se rebaja hasta la naturaleza humana. Y este niño que nacerá en Belén, un niño pobre, un niño de carne y hueso, viene
Viene, mis hermanos, y eso es el Adviento. Este niño es el buen pastor que viene, que baja a la naturaleza humana para buscar a las ovejas perdidas, a los pecadores. Esta es el nuevo evangelio, la nueva alianza, la buena nueva. Nuestro Padre del cielo no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. ¿Ustedes creen que puede haber algo más hermoso que esto? Sí, sí hay algo más hermoso. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Tal como lo dijimos, mis hermanos, sí hay algo más hermoso. Esto que nos dice el Señor con su palabra, el descanso para nuestro espíritu. Dice el Señor, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Escuchamos bien? Se lo dijo a todos, vengan a mí, vengan aquellos que se sientan fatigados y agobiados por la carga de sus pecados, que yo les aliviaré. Hoy día, mis hermanos, se nos revela la fórmula teológica para dejar de sufrir. ¿Escucharon bien? Vamos a componer el contexto. Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley hacían sentir un gran peso por los pecados, un verdadero agobio por los pecados y hacían sentir muy mal a los pecadores, como que estaban llevando una carga muy, muy pesada, porque eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley formalmente entendida, como ya hemos visto muchas lecturas en las semanas pasadas acerca de los fariseos y su forma de ver las leyes, porque iban a la forma, mas no al fondo. El yugo de esa religión era un yugo muy pesado y Jesús lo que primero quiere hacer es educarnos con el ejemplo y nos dice, aprendan de mí, hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo, que soy manso y humilde de corazón. Y te pregunto, mis hermanos, ¿eres una persona que se siente oprimida por el peso de la vida, por el peso de tus pecados? ¿Estás cargando un yugo muy fuerte por el peso? Ánimo, no te rindas, no tengas miedo, a pesar de tus pecados, el Señor viene y anuncia su reino. El reino de Dios en la tierra también, acuérdate que es un reinado de perdón y un reinado en el que Dios Padre nos espera siempre. No nos quita la cruz, no, no nos quita el yugo, no, el yugo está allí, pero el Señor está con nosotros cargando nuestra cruz y con Él, junto con Él, todo lo pesado se hace ligero. El Señor hoy nos ofrece que ese peso tan grande de nuestros pecados será aliviado y que Él nos dará ese descanso que tú y yo estamos esperando, el alivio definitivo a causa de la culpa de nuestros pecados, siempre que cumplamos primero con estar dispuestos a escuchar todos los días su palabra, como lo hacemos ahora en este programa de Sintonía Divina. Número dos, el mensaje de su palabra, meterlo en el corazón. Y número tres, comprometernos con los valores del reino de los cielos, teniendo compasión y misericordia por nuestros hermanos. El Señor nos dice, venid a mí. Y en el Adviento justamente estamos esperando que Él venga, porque Él nos llama, vengan a mí, pero Él es el que viene. Deja que entre a tu corazón. Escuchemos ahora la lectura para el día jueves.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6.º mes, la que la llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Mis hermanos, hoy es el día que cambia la historia para nosotros los cristianos. El anuncio más importante, la noticia que ya llega nuestro Salvador. Y como en el Génesis, la mujer, Eva, ¿no? En el relato mítico, falló, ¿no es cierto? Y se acuerdan por qué falló, ¿verdad? En el relato del Génesis, Eva se fió más de la serpiente. María, en cambio, tiene fe y se fía en Dios y le entrega su vida a Dios. Esta vez, la maternidad en el mundo se pone de manifiesto en esta nueva Eva, la Eva de la nueva alianza, porque Dios quiso que por una mujer llegue la gracia al mundo. Y mis hermanos, cuán perfecta es esta mujer que Dios escogió para ser la madre del Salvador. Justamente hoy que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. María, llena de gracia, según la palabra. Este mensaje precioso y humilde como para este tiempo de espera, este tiempo de Adviento, en donde tenemos como símbolo el color verde de la esperanza. Compongamos primero la escena. Estamos en Nazaret, un pueblito, desconocido, pobre, humilde, subestimado. Compongamos ahora el personaje, una mujer desconocida, pobre, marginal, pero en ella se encuentra el corazón más grande que criatura alguna pudo tener jamás. La humildad y la obediencia personificada en una sola persona, con la mirada siempre puesta en Dios y abierta a servir a los demás. El ángel le dice: tu prima, la vieja prima Isabel, ha quedado embarazada. Y ella inmediatamente, después de terminar de hablar con el ángel, dice la palabra en el Evangelio que a continuación se va a leer, eh, la palabra de Mateo, que ella inmediatamente se pone en camino para ayudar a su prima, la vieja prima Isabel. Fíjense esta lectura, todo lo que nos trae como mensaje. Y en tercer lugar, miremos el acontecimiento, este acontecimiento que es el comienzo de la nueva etapa. Es la narración misma del misterio de la encarnación. La belleza de la respuesta de María, siempre dispuesta a la gracia y a la entrega total,
para la humanización de Dios, este Dios que se va a hacer carne, este Mesías, el esperado, y María, miembro de la tribu de Leví, una tribu muy religiosa, sabe lo que está pasando. Por eso presta su humanidad para engendrar al Cristo, para engendrar al amor de los amores, al Hijo del Altísimo, al Rey eterno. ¿Te das cuenta, mi hermano? Dios se quiere hacer presente en nuestra historia humana y la respuesta de fe de María fue esencial, radical y fue lo que colaboró para nuestra liberación del pecado. ¿Cómo no amar a la madre de nuestro Salvador? ¿Cómo no amar a esta madre María que desde este momento ya está entregándose para ser la madre de nuestro Señor Jesús? Esta respuesta de amor por Dios y de amor a Dios nos hace ver que María estaba cautivada por el Señor. La lectura nos dice además que María estaba desposada, pero consagrada a Dios, por lo que dice ella misma, nunca tuvo relaciones sexuales. Pero fíjate cómo hay un gran cambio en los planes humanos. Nosotros a veces nos hacemos planes, pero para variar, cada vez que el Espíritu Santo está presente, cada vez que Dios está presente, interviene y todo cambia. Fíjate, Él es así. Y prepárate, porque a ti te pasará eso mismo siempre. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Mis hermanos, este viernes de la segunda semana del Adviento, se nos dice que la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Esta es una invitación para seguir al Señor y para poder encontrar la salvación. Jesús nos está hablando en este momento sobre el comportamiento de la gente de su generación, cómo despreciaron el mensaje que él traía y hasta lo malinterpretaron por juntarse con pecadores. Pero Jesús hoy nos inspira a que le sigamos, hoy nos inspira a que le imitemos. Fíjate en lo que hace Jesús, fíjate en lo que hace, fíjate en sus palabras, porque ese mensaje viene del Padre, ya que Jesús es el enviado y su comportamiento y su mensaje son el camino de la verdadera salvación. Sintoniza ahora mismo tu corazón con la palabra de Dios, porque así podrás saber lo que tu Dios te dice. Y valgan verdades, mis hermanos, para eso es el Adviento, no solamente para esperar pasivamente la venida, estamos preparándonos activamente para la venida de Dios. ¿Cómo? Disponiendo nuestro corazón para que su palabra nos inspire, para que la palabra de Dios, este Dios que se hace hombre y nos revela su amor, se haga presente en tu corazón y en tus manos. Él estará presente, recuérdalo siempre, Él estará presente en todos los actos de tu vida, solo si tú le permites actuar. Si tú lo haces, podrás discernir lo bueno de lo malo a partir de la palabra. Esa palabra que es la portadora de la voluntad del Padre.
Preguntémonos ahora, ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios? ¿Podemos dejar de pensar por nosotros mismos para que la sabiduría de Dios nos inunde, penetre nuestra conciencia para discernir? Mis hermanos, es así como construiremos el reino que está preparado para todos. Mediante el seguimiento a Jesús, conoceremos al Padre. Escuchemos ahora el mensaje de la lectura para el día sábado. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Mis hermanos, muchas veces cuando escuchamos esta palabra, nos damos cuenta cómo Jesús anuncia que el Mesías ha venido, pero que sufrirá. Y quizás te pasa a ti también como a mí, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la esperanza del Adviento, esta semana de color verde y alegría, que ya va a venir nuestro Salvador? ¿Qué tiene que ver todo esto con el anuncio de la pasión? Nos estamos confundiendo la Navidad con la Semana Santa. Recordemos que después de la transfiguración, viene este episodio que acabamos de leer, ¿no? La transfiguración en donde aparecen el profeta Elías y Moisés al lado de Jesús. Y con Jesús están Santiago, Juan y Pedro. Y le preguntan por el profeta a nuestro Señor. Y le preguntan diciendo, dicen los maestros de la ley, los escribas, que Elías ha de volver. Y Jesús les confirma, les dice que sí, que ya vino Elías y vino para anunciar el reino. Un gran precursor, como todos los profetas lo son, ¿verdad? Porque son enviados por Dios. Pero que este profeta fue maltratado y que lo mismo pasó con Juan Bautista, que fue decapitado por decir la verdad y por anunciar a Dios. Justamente esa es la misión de los profetas de ayer, pero también de los profetas de hoy. Los profetas que debemos hablar en nombre de Dios y que debemos sufrir por hacer oír la palabra de Dios a nuestros contemporáneos. Y ahora que estamos en un tiempo nuevo, que estamos preparándonos en pleno Adviento, ¿por qué hacer todas estas alusiones? Porque justamente ha venido el Hijo del Hombre a nosotros y ha venido para renovarlo todo, pero en su tiempo no lo aceptaron tampoco, como que no lo aceptamos ahora en nuestros días. Y justamente por eso anuncia que tiene que padecer. Jesús nos habla en nombre de Dios, imagínense, como todos los profetas, pero eso le costó la vida. Jesucristo nos lo tiene que anunciar hoy día, porque Jesucristo nace, pero luego lo matarán y resucitará, pero nos tiene que hacer comprender que la muerte no fue el final, que la muerte de Jesucristo fue el camino necesario para que Él pueda resucitar, para poder alcanzar el don de la vida verdadera y transmitirnos esa salvación a través de la resurrección por la que nosotros viviremos para siempre. Después de la resurrección de Jesús, tenemos que dar testimonio con nuestras propias vidas. Vamos a hacer ahora nuestra oración final en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, amado, nuestro Mesías, nuestro Salvador, venimos a ti, nos acercamos a ti y a tu palabra, pero ahora descubrimos con gran sorpresa que tú eres el que viene a nosotros. Entra en mi vida, Jesús, entra en mi corazón.
Dame la paz, acompáñame a pesar de nuestros pecados, a pesar de las pruebas que estamos pasando en estos días. En este tiempo de Adviento, Señor Jesucristo amado, nos entregamos a ti y te pedimos la gracia de la conversión diaria a partir de tu palabra. Sácianos, Señor, de tu palabra. Aliméntanos con el pan de la vida y con el pan de la Eucaristía. Te acogemos para que nazcas siempre en nuestros corazones y permanezcas en ellos para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda semana de Adviento, en donde renace la esperanza. Nos vemos la próxima semana, en donde celebraremos con gozo la tercera semana de Adviento. Un abrazo y que Dios los bendiga.